Hola a todos, ¿cómo les va? Yo aquí de nuevo, la sombra felina nocturna, pues transmitiendo desde esta ciudad que no sé dónde sea, pero que se ve muy bonita. En fin, ¿qué les voy a contar nada más el día de hoy sobre las leyendas que se cuentan en todo el mundo acerca de túneles secretos, acerca de este tipo de cuestiones en donde se ha debatido tanto? Aquí en México hay ciudades que se dice, se rumorea y se sabe que tienen túneles secretos. Sí, tienen túneles secretos, por ejemplo, en sus construcciones en los centros históricos que comunican construcciones como por ejemplo catedrales con palacios de gobierno o con otro tipo de construcciones que se dice que durante la época de la colonia es cuando se llevaron a cabo todas y cada una de estas obras. En fin, ¿qué ciudades hay aquí en México por lo menos que dicen que sí tienen algún tipo de túneles secretos? Bueno, vamos a comenzar con una ciudad cercana aquí a la Ciudad de México, que es precisamente la ciudad de Puebla. Y se dice que es en el centro histórico donde abajo de la catedral también hay algunos de estos túneles, de los cuales se han descubierto muy pocos, alrededor de 100 a 150 metros. Claro que a lo mejor ya las autoridades saben cuánto miden en realidad estos túneles, pero que se ha demostrado que sí existen y por lo menos en lo que es la ciudad de Puebla se sabe de esto. ¿Qué finalidad tenían los túneles? Esconderse en tiempos de revoluciones. También tenían como objetivo, pues obviamente esconder tesoros o incluso servir para cosas más macabras como cementerios clandestinos. Eso es lo que nos cuentan y nos dicen. Otra de las ciudades que también dicen que hay ese tipo de situaciones es precisamente la ciudad de Durango, y también obviamente están estos túneles abajo conectando lo que es la catedral con algunas otras casas, no necesariamente con el Palacio de Gobierno. Se dice que aquí sí ya han descubierto mucho más terreno en cuanto a lo que se refiere a estos túneles. Pero estos túneles de esta ciudad se dice que son impresionantes y son muy, muy oscuros. Quienes se adentraron por primera vez a ver estos túneles dicen que llegando abajo a lo que era la parte más oscura, se alcanzaban a divisar como que siluetas que iban en procesión, que eran siluetas de monjes que todavía en ese tiempo habitaban ahí. Bueno, ya eran sedes de ultratumba, porque monjes físicos como tú o como yo no creo que los haya habido ya, puesto que estos túneles fueron descubiertos el siglo pasado. Bueno, y también desde el siglo XIX ya se hablaba, pero fue en el siglo pasado cuando se empezaron a explorar. No sé cuál sea la situación en este siglo XXI, pero pues por lo menos allá en Durango sí se habla de este tipo de cuestiones. ¿Qué otro lugar de aquí de México tiene ese tipo de túneles que se dice? Obviamente la ciudad de Guanajuato. Esta ciudad, al ser una ciudad minera y estar también en un valle que es un poquito más cerrado que el Valle de México, porque por todos lados también está lleno de montañas, pues a cada rato sufría inundaciones grandes que por lo menos lo que es en el siglo XIX causó que gran parte de esta ciudad fuera hasta cierto punto pues quedara sepultada en muchos lugares, y de esto lo sabemos bien perfectamente, puesto que muchos de los bulevares que están ahora cruzando la ciudad de Guanajuato, pues son túneles que van por abajo de la ciudad. Y de hecho se sabe y se dice que Guanajuato guarda en realidad otra ciudad abajo de lo que conocemos ahora. Eso es lo que nos cuentan. Obviamente no toda la ciudad de Guanajuato antigua quedó así, pero sí lo que serían los caseríos y ciertos lugares importantes de esta ciudad, que al final de cuentas fueron reconstruidos más arriba. Y obviamente al hablar de Guanajuato pues nos llega a la mente lo que son las momias, lo que son este tipo de
situaciones. Obviamente Guanajuato es un estado que guarda también mucho misterio en lo que se refiere a cuestiones de espantos, de seres de ultratumba, de brujas y cosas por el estilo. Estoy tratando de buscar un libro que por aquí tenía y que desde hace años no encuentro, que habla precisamente de estas historias de Guanajuato y el cual me gustó mucho, y este libro me lo prestó mi hermano, pero no lo encuentro. Después, en la serie de historias de leyendas de los estados, si lo encuentro, pues se las voy grabando una por una para que vean que tanta riqueza en cuanto a historias de este tipo hay. Bueno, y otra ciudad en la que también se dice que hay túneles, pues obviamente es aquí en mi ciudad, en donde vivimos, yo con mi sombra felina nocturna aquí presente, la Ciudad de México. Sí, hablo precisamente y sobre todo del centro de la Ciudad de México, el llamado centro histórico. Y aquí se nos dice que durante la época de la colonia, poco después de la época de la conquista, pues se construyeron abajo de Catedral y de lo que era el Palacio de los Virreyes, actual Palacio Nacional, junto con lo que era el Cabildo de la ciudad, que siempre ha estado enfrente de Catedral, lo que es el ayuntamiento, mejor dicho, de la Ciudad de México como tal, pues estos túneles que comunicaban este tipo de construcciones principales, y obviamente estos se extienden tanto hacia los 4 puntos cardinales, hacia el norte, comunicando con Catedral y con lo que sería, y mejor dicho, con lo que es actualmente la Basílica de Guadalupe, y también otro tipo de situaciones más. Pues obviamente a los 4 puntos cardinales siempre ha habido la disposición de la ciudad en todo. Pero ¿qué creen? Que estos túneles, pues estoy hablando nada más de la época de la conquista, de la época en la cual pues ya tenemos un poco más de registros, pero díganme ustedes, ¿qué sucedía antes de que llegaran los españoles? También se nos hablan de este tipo de túneles secretos que tenían, por ejemplo, los mismos mexicas y los pueblos indígenas de alrededor. Se nos habla, por ejemplo, en el llamado Cerro de la Estrella, que siempre ha habido un montón de cuevas, pero se dicen que la mayor parte de estas cuevas, aunque se hayan explorado, ahora sí que incluso hasta más allá de 1 kilómetro en algunas ocasiones, pues siempre se han llegado a topar con o túneles más oscuros en los que ya nadie quiere entrar, o con grandes muros de piedra, así como si fuera piedra fundida, y que allí impiden que se siga recorriendo la caverna, la cueva, como lo quieran nombrar. Y obviamente también ha habido túneles que han caído bajo el peso, digamos, de los siglos, y pues están tapados también. Pero muchos dicen que los mismos mexicas, cuando vieron que ya el colapso de su gran civilización era inminente, tomaron, digamos, la mayoría de lo que eran los tesoros, no porque para ellos valiera mucho el oro y la plata, sino para no dejarle a los españoles, en este caso, más para tener en qué hacerse ricos según lo que era la concepción del mismo español, sino para también salvaguardar todos los conocimientos tanto de historia como esotéricos, como sobre plantas medicinales, sobre animales y todo, y que se lo llevaron al centro de la tierra. Recuerden que, por ejemplo, en Chapultepec, allí por donde está bueno, en el cerrito de donde está el Alcázar o Castillo de Chapultepec, pues obviamente también hay una entrada a lo que le llaman el inframundo, la cual pues obviamente está cerrada por seguridad al público, eso dicen. Pero caminando dentro de esos túneles se sabe que hay una especie de lago chiquitito con estalactitas y estalagmitas, y por aquí se dice que es donde, por ejemplo, es la entrada al llamado inframundo. De hecho, eso es lo que se dice y se sabe con respecto a túneles ahorita. Obviamente hay muchísimos más túneles, mucho más antiguos, se los he llegado a contar, y estos túneles abarcan, digamos, todo el continente, pero hay quien se aventura a decir que en realidad estos túneles van por sobre todos los continentes y sobre todo el mundo, que tienen una intercomunicación intraterrena muy grande.
Esto es en lo que se nos ha llegado a decir en todas y cada una de las civilizaciones que nosotros conocemos actualmente. Y en todas ellas nunca ha faltado precisamente la leyenda del inframundo, en donde se iban a esconder o a donde iban a salvaguardarse las personas que veían que ya sus imperios se iban a destruir. Acuérdense que, por ejemplo, en China se nos habla de que Lao Tse pues se metió en una cueva montado en unos bueyes y que ahí se perdió. Y nos hablan de otro maestro cuyo nombre no recuerdo, si alguien se acuerda de él, pues me lo ponen abajo en la caja de comentarios. Nos hablan de que esta situación de los túneles secretos empezaba obviamente en lo que eran cavernas y que este maestro entró con alrededor de más de 1000 de sus seguidores, se internó en las cavernas junto con sus seguidores y jamás regresó a la tierra. De este mundo intraterreno también se nos habla en Europa que alrededor del siglo XV o XVI, o no recuerdo si fue ya el XIX, que de una cueva salieron dos niños, un niño y una niña, cuya piel era de color verde, los cuales estaban asustados y tenían otro tipo de ropa. Algunos dicen que desnudos, pero en realidad llevaban una especie como que de tela muy ajustada a lo que era su cuerpo. Estos niños dijeron que venían de un mundo subterráneo en el cual pues había una especie de sol, pero este sol era pues de un color mucho más menos resplandeciente, pero que a la vez alumbraba más. Había mucha luz allá abajo, pero entre más te alejabas de este sol, pues obviamente la oscuridad era mayor. Ellos siguiendo precisamente los túneles que habían logrado encontrar en su mundo, pues llegaron después de un tiempo a salir en lo que era ese lugar del que les estoy hablando. Ya después contaremos bien la historia, porque me tengo que redocumentar, pues esto lo hace muchísimos años, más de 30 que lo leí y no me acuerdo en dónde, pero lo vamos a buscar. Y así les podemos seguir narrando este tipo de historias. Obviamente los que viven aquí en Ciudad de México ya también han oído la historia sobre lo que eran los reptilianos que viven en las cuevas de Iztapalapa y de todas estas cuestiones. Pero ¿qué se dice que en realidad hay más abajo de estos túneles, de los cuales por leyenda sabemos? Pues obviamente se dice que aún abajo hay civilizaciones dentro de nuestro planeta, dentro de nuestras montañas, de muy abajo en los desiertos, que viven otro tipo de seres que rehuyeron el contacto con lo que sería nuestra civilización, el llamado Homo sapiens, por X o Y razones. Pero también se dice que es escondite, perdón, la Tierra de otro tipo de civilizaciones y seres que no son tan bondadosos con nosotros aquí en la tierra y que pues allí abajo han logrado ellos pasar hasta cierto punto desapercibidos y que de ahí han logrado construir ciudades tanto de luz como de oscuridad, por decirlo de algún modo. La leyenda de Agartha o la leyenda de Shambhala, la leyenda de las ciudades que están escondidas, por ejemplo, allá en el monte Shasta, en las montañas rocallosas, o en el Tíbet, o incluso aquí mismo, abajo de la Basílica de Guadalupe, o abajo de las pirámides de Teotihuacán, en donde se dice que hay seres de luz y maestros ascendidos y no sé qué tantas cosas, pues imagínense qué más pudiera llegar a ver ahí abajo. Allí se dice, y esto nada más es suposición, lo que nos han llegado a decir desde el mundo esotérico, que abajo hay seres, inclusive muy parecidos a nosotros, pero gigantescos, o que allí viven también otros seres considerados en otros tiempos como dioses o semidioses, como los famosos nagas de la India, que eran seres reptiloides, que dejaron allí, obviamente, en esas tierras hindúes, lo que fue su influencia, precisamente en sus mitos, leyendas y en su religión, que es el hinduismo, los cuales pues se hacen pasar, bueno, cuando se aparecen, pues obviamente son seres que tienen cuerpo de serpiente y una cabeza parecida a la de los seres humanos, tienen brazos pero no tienen piernas. Ellos lo que tienen es precisamente el cuerpo serpentoide.
y obviamente más cuestiones que vamos a ir viendo en el transcurso de toda esta situación. Pero en fin, mis queridos felinos nocturnos, ¿ustedes han tenido acaso algún contacto con leyendas de este tipo? ¿Creen que abajo de nosotros y abajo de todas las ciudades, sobre todo las grandes ciudades como México, Buenos Aires, Nueva York, París, y cualquier otra ciudad grande, creen que abajo haya alguna otra civilización viviendo con otro nivel de conciencia, con otro nivel de tecnología y que a través de las montañas, a través de lo que son los túneles de las cuevas que están ahí, creen que se pueda llegar a este lugar, a estos lugares? Coméntenmelo abajo en la caja de comentarios y esta es la historia que yo les puedo contar el día de hoy acerca de este tipo de túneles secretos. Recuerden que esos túneles secretos también dicen que tienen en su interior grandes bibliotecas en donde se guardan planchas de oro o de cualquier otro material que no se destruye, de piedra, inclusive papiros en cámaras, por decirlo, ¿cómo le llaman ahora? Bueno, climatizadas en las cuales se conservan papiros, se conservan todo tipo de libros sobre grandes conocimientos sobre la historia de la humanidad. Eso ustedes pues ya es cosa de que también lo investiguen y pues si lo creen o no lo creen, aquí yo, Eric León Gatos Aires y la sombra felina nocturna no vamos a dar ningún tipo de conclusión, eso cada quien lo verá. Y pues bien, mis queridos felinos nocturnos, eso es lo único que tengo que decirles el día de hoy. Pues esta fue la pequeña historia que yo les tenía que narrar. Suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones, comenten abajo en la caja de comentarios, pídanle a Dios que llegue mi NIP y pues a seguir trabajando. Sin más por el momento, la sombra felina nocturna y yo, Eric León Gatos Aires, nos retiramos. Que estén muy bien.